Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marilyn Gómez y ahora voy a dirigir el estudio. Por favor, me avisan si estoy hablando muy suave o muy duro o si me confundo de personaje. Por favor, me ayudan porque es la única manera que lo voy a poder hacer. Y estaba queriendo poner las otras pantallas, pero por alguna razón no me está funcionando. Voy a empezar. Am, Ahorita vamos a estudiar, quiero que demos una repasadita de el libro, de 2 versículos del libro de Josué, para que pasemos, al de Jueces. Am, y en Josué, en el capítulo 24, miramos que dice: Josué les recuerda al pueblo de las promesas de Jehová para con su pueblo. El pueblo se compromete a ser obediente y a seguir a las leyes de Dios. Y en el 24:31 dice, sigue diciendo, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho para Israel. El pueblo se alejó de Dios una y otra vez, como veremos en este libro de Jueces, cuando ya no hubo quien les pasara recordando o contándoles con mucho gusto las maravillas que Jehová había hecho. Y como vimos la semana pasada, que, que cuando que por no haber sacado a los habitantes de las tierras que Dios les había dado y les había mandado que sacaran absolutamente y completamente a todos, y al no hacerlos, ellos terminaron mezclándose y aprendieron todas las costumbres, especialmente la adoración de los dioses paganos. Y como estudiamos previamente, la idolatría es una abominación a Jehová. Y así es como llegamos a Jueces 4. Y la frase que más vemos en Jueces es: hizo pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Dios les había prometido que iban a sufrir si hacían esto. Y fue justamente lo que pasó. Ellos sufrieron mucho. Am, Voy a necesitar un navegador porque por tener mi página abierta no puedo ver, la pantalla. Me disculpan. Así es que si se quieren comunicar conmigo, lo hacen verbalmente. Gracias. Entonces, en el capítulo a las mujeres, yo escribí aquí una nota que dice que a nosotras las mujeres nos encanta este capítulo 4 porque vemos que Dios usó a una mujer guerrera para libertar a su pueblo. Y era en una cultura que nosotros conocemos que, las mujeres no tenían valor para nada. Cuando nosotros oímos la palabra jueces, inmediatamente los asociamos con puestos gubernamentales. Alguien que está manteniendo la ley y castigando a aquellos que la quebrantan, porque esa es la idea que tenemos, dada lo que hacen los jueces, ¿verdad?, en el presente. Pero el comentarista dice que estos jueces eran héroes, que se esforzaban a dirigir al pueblo y a mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de los vecinos. Y Jueces 4 empieza diciendo: después de la muerte de Ahud, creo que no, lo escribí bien. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y vemos que ellos estaban siendo oprimidos por los cananeos. Y los cananeos eran un ejército poderoso, a simple vista e imposible de conquistar. Y me llamó mucho la atención que menciona los carros.
los carros, de seguro era algo nuevo en ese entonces, que menciona los carros que usaban ellos para conquistar y para dominar a las naciones que estaban bajo su control. Y dice que eran imposibles de conquistar y que habían oprimido y habían subyugado al pueblo de Dios con crueldad por 20 largos años. Pero los israelitas tenían un arma secreta. El Dios vivo era el arma secreta que ellos tenían. Misma arma secreta, me quiero decirles que nosotros poseemos. Y en el 4 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, y ella le decía a Barak, pero les he de decir que no se trata de Barack Obama tampoco, pero podemos tener una idea de dónde agarró su madre ese nombre, ¿verdad? Y dice, gobernaba en aquel tiempo una mujer y le dice, y le pregunta a ella, a, a Barak, le dice, am, le dice ella, ¿no te ha mandado Dios a que derrotes al rey Cis- Sisra? Entonces, y él obedece después de tener una conversación con ella y le dice él, sí, voy a ir, pero le dice, yo iré solamente si tú vas conmigo. Y entonces ella le contesta, le dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y no sé si tienes algún comentario aquí o alguien quiere opinar algo al respecto de, de cómo llamó Jehová a Barak. ¿No? Sí, bueno, quisiera hacer comentarios yo acerca de la página 338 en la que vamos a empezar el día de ahora, ¿verdad? Es Ajá, como la secuencia de este libro que estamos leyendo, bueno, esta Biblia, ujú, donde se menciona a Barak y ajá, a Débora. Y me encantó que mencionaste acerca de Josué, cómo cuando les advirtió el Señor al pueblo que cuando entraran a Canaán, a esta tierra prometida, la instrucción era clara, saquen a los cananeos. Y se los dijo desde Moisés, me parece, y luego se los repitió. Y eso también yo lo traía mucho, ¿no? En todo estas hojas que estuve estudiando, cómo una desobediencia a Dios les trajo tan terribles consecuencias, porque lo que decías de que una y otra vez caían y volvían a caer y volvían a caer, años tenían que estar subyugados por los cananeos, por los madianitas. Entonces, o sea, los madianitas son cananeos, ¿verdad? Entonces, si ellos hubieran tan solo obedecido, cuántas cosas no se hubieran, ahora sí que evitado a ellos y a sus generaciones, porque pasaron años, ¿verdad? Y ujú, como decía, los jueces eran personas que eran llamadas o que Dios, en el caso, por ejemplo, de Gedeón, el mismo Señor lo llama y lo unge y bueno, pero no perdón, me estoy adelantando mucho. Me agarro como hilo de media, ¿verdad? Es una introducción para seguir como que la secuencia. En esta página está mencionada Débora y Barak. Barak me parece que es el juez. Voy a leer la Biblia
de las Américas, el estudio, el versículo, capítulo 4, versículo 4, dice, Débora, su nombre quiere decir abeja. Su elección por Dios, como la de muchos de los jueces, es inesperada y aún misteriosa. Profetiza. Ella era una jueza y también aquí le llaman profetisa. Otras profetisas mencionadas en la Biblia son Miriam, ¿se acuerdan? La hermana de Aarón. A ella también le decían profetisa. Noadías, la mujer de Isaías, y esta yo no la había escuchado, y las 4 hijas de Felipe el evangelista. Entonces, es una de las mujeres mencionadas, y abajo en el 4 o 5, y se sentaba, dice, a diferencia de Samuel que viajaba para juzgar, acuérdense que, bueno, no nos tienen que acordar porque, perdón, Samuel todavía no llegamos a ver, él fue el último juez. Entonces, aquí ya nos está diciendo que él viajaba para juzgar, o sea, él iba, yo me estoy queriendo imaginar, ella no, creo que la gente venía a donde ella estaba. Entonces, son datos que me da aquí la Biblia de estudio y es como me puedo imaginar mejor todo lo que está pasando, ¿verdad? Juzgaba en lugar donde residía. Sentarse equivale aquí a presidir en los juicios la palmera de Débora. Al ponerle el nombre de ella a una palmera significa que merecía mucho respeto. Era una mujer muy respetada. Y como decías, es como de aplaudir, es impresionante saber porque en qué tiempo, en el tiempo donde la mujer, pues por la misericordia de Dios, ¿verdad? Tiene mucho mérito porque ahora en la actualidad se ataca todavía mucho ministerialmente a la mujer en el sentido de que en algunas iglesias no les permiten predicar a las mujeres. Entonces, en todo lo que yo he visto desde el Antiguo y Nuevo Testamento, para Dios la mujer es valiosa y es útil, y sí Dios las usa. Entonces, si Dios no las menospreció y les permitió, en este caso dijéramos un gobierno, una posición de, mm, ¿cómo le puedo llamar? De autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué más? ¿Por qué ahora dicen que la mujer se tiene que callar? O sea, creo que malinterpretan a veces. Sí. Ahora, también todo es un orden, ¿verdad? No quiero decir que las mujeres, arriba las mujeres, no, 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 sino que Dios es bueno y que también permite a las mujeres hablar. Ajá, si no, no vayan a decir, ay, la hermana feminista. O sea, no, 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 yo sí tengo esposo, lo respeto, sé que a los hombres, al pastor se le debe de respeto, ¿verdad? O sea, entiendo la jerarquía, sí la entiendo, y las respeto y me sujeto, porque es bendición, trae bendición. Ella, aquí Barak, no me queda claro si él era solamente oficial, um, o también era un juez, no me quedó, pero le pide que vaya con él a la guerra, o ella lo llama a la guerra. Y él dice, sí, pero si vas tú conmigo. ¿Qué cosa, no? ¿Qué Eso es cosa? O raro. sea, ajá, porque el varón era él. Entonces, yo creo que él reconocía lo que ella tenía. Era un hombre cero machista que reconocía que Dios estaba con esta mujer, o la fuerza, no sé. No me salió más datos. Lástima que mi hermana no se ha podido conectar. Y luego hasta abajo dice Jael asesina a Císara. Bueno, y aquí hay un relato para ir avanzando un poquito de cómo ellos matan a Císara era dijéramos que el rey de los cananeos. Déjenme ver. Bueno, antes de ver eso, les quería decir de los carros, es bien interesante lo que acabas de decir, porque yo también me llamó la atención eso. ¿Por qué mencionaron esos carros?
No nada más mencionaba al ejército, mencionó los carros y ahorita rapidito aquí me fui a investigar y yo no sé si ustedes vieron la película de Gladiador. Esos carros de fierro, me imagino que ahí estaban chiquitos, pero han de haber sido más grandes y tenían cuchillas a los alrededores. Mm. Entonces eran unas armas como que letales. Era difícil llegar al que estaba ahí arriba, pero el gladiador sí pudo. No, o sea que pasaban y mataban, no había, ¿cómo se llama? Pistolas, pero sí había flechas. Bueno, ya Marlene, si quieres síguele y ya sigo Sí, yo con la secuencia. sí, una cosa acerca de que él dijo, si tú vas conmigo, yo pienso que ellos reconocían ellos sabían de la gran unción que ella tenía de parte de Dios y sentían que estar con ella era llevar a Dios, la seguranza de Dios con ellos, ¿verdad? Y otra cosa que mencionaste es acerca del valor de la mujer. Vemos que Jesucristo le dio valor a las mujeres, las trató como iguales con los hombres, ¿verdad? O sea que el Señor Jesucristo, él estaba enfocado, dijo, en el reino por venir, ¿verdad? Que tenía solo 3 años para hacer todo el trabajo que tenía que hacer. Y sí, sí reconocemos los pastores, pero solo los que aprecian a las mujeres. Son bromas. Los reconocemos y los apreciamos a los esposos y a ah, y a las mujeres. Sí, entonces vemos que Císara, ¿verdad? Císara, y vemos que con la guía de Dios y con el poder de Dios es que ellos pudieron derrotar a este hombre. Derrotaron el ejército de Císara y como buen rey que era él, se escapó, ¿verdad? Y él llega y se esconde en la tienda de una mujer que se llama Jael, otra mujer guerrera y valiente. Y lo ayuda, entonces él no le pide que por favor lo esconda, él más bien le ordena a ella. Le dice, si alguien te pregunta si estoy aquí, diles que no. Y entonces ella esperó que él se durmiera y entonces ella se encargó de él y lo ajustició. Y ese fue el final del rey Císara, y morir a manos de una mujer era mucho más vergonzoso para un guerrero de aquel tiempo que cualquier otra cosa. Y entonces en el versículo 23 dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Dice, así abatió Dios. Dios mismo fue el que se encargó de eso. Lo siento, va pasando el tren y se oye una gran bulla. La mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y después de eso tenemos un larguísimo cántico de Débora, que le voy a pedir que cada uno de ustedes, por favor, me diga cuál fue la parte que más les impactó de este cántico. Y lo que yo tengo aquí es que el cántico de Débora, donde ella describe bellamente la organización, la batalla y por supuesto la victoria. Como ella misma dijo, ella y Jael se llevaron la gloria de la victoria. Y el cántico termina diciendo, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. So, ¿qué les gustó, qué no les gustó del cántico? Yo Me quisiera ayudáis. compartir, perdón, quisiera nomás añadir un poquito acerca de Jael, la que mató al rey, para dar contexto, porque eso a mí me encanta la historia, ¿no? Ver cómo es que van sucediendo los hechos. Esta mujer es esposa de Eber y este señor es familiar de Jetro, son familiares de Moisés. Ujú,
O sea, es interesante ver cómo desde allá de Egipto y todo lo que aconteció, pues se fueron estableciendo las familias. Entonces, como ellos dijéramos, no eran hebreos, aunque se convivieron con los hebreos, este rey pensó que tenía amistad con ellos. Él pensó que esta casa, este, tiene un nombre, dice los ceneos, que los ceneos eran amigos. ¿Y cuál? O sea, a él no supo o no se enteró que pues eran familia del mero mero que sacó a todos, o sea, que le tenían fidelidad a Moisés y por tanto, o sea, a su Dios, ¿verdad? Entonces esta mujer le hace, ahora sí que se pone del lado de Dios y como decías, terrible vergüenza porque no murió a manos de Un guerrero. hombre. Ajá, como decías, era más vergonzoso. Y bueno, el canto está larguísimo, la verdad que sí, me parece que va narrando más que nada todas las cosas como las fueron sucediendo. Yo no sé si en realidad la cantaban así con alguna melodía o solamente eran poesías, no me queda claro porque María hizo lo mismo, ¿no? Cuando salieron, cuando ella dice, pero ella dice que sí agarraron su pandero y cantaron. También hay cantos como cuando David venció ¿a quién fue que venció? Creo que a Goliat. Goliat. Y sí, ¿verdad? Y cuando entra al pueblo, las mujeres decían, David mató a 1000 y no, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, lo estaban poniendo por arriba del rey, fue cuando ya él ya no le gustó. Pero, o sea, se usaba, es lo que quiero decir, que se usaba a hacer canciones, yo creo que porque no tenían, ahora sí que redes, no había televisión, ellos expresaban los eventos que estaban pasando a través de cánticos, ¿no? No sé, eso es ahora sí que lo que yo estoy pensando. En algún momento ojalá encuentre datos de alguien que sepa y que me enseñe. Y en esta parte ya aquí empieza de hablar Gedeón y su hijo. Esta historia de Gedeón, pero perdón, Marlene, si quieres tú continúa, ya cuando entres a Gedeón, Yes. yo voy Okay, atrás de ti. okay, gracias. Déjeme que encuentre aquí. Me gustó mucho este versículo 31 del cántico, ¿verdad? Porque lo podemos agarrar nosotros como parte de nuestro repertorio de versículos favoritos y que no se nos olvide, dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que te aman, que esos somos nosotros, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y dice que después de esto, la tierra reposó por 40 largos años, porque tenían a Debra y tenían a Barak, ¿verdad? Que los guiaban. En una de esas viene y vamos a ver la historia de Gedeón, que es en la cual yo he estado pensando muchísimo. Y vamos a ver cómo él empezó mal y él no terminó mal, pero sus hijos, su casa, ¿verdad? Terminó mal. Dice en Jueces 6, dice una vez más, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y los atacaban, les destruían sus sembradíos, les robaban, hasta el punto de que ellos tuvieron que meterse en cavernas. Y cuando yo andaba en Israel, tuve la oportunidad de ver estas cavernas y lo que pasaba es que ni aún en las cavernas estaban salvos porque esta gente que los estaba oprimiendo, am, ellos hacían unas estacas larguísimas, larguísimas, y se subían con cosas a las cavernas, porque las cavernas no estaban al nivel del piso, estaban altas.
Ellos subían y con estacas larguísimas las metían y las metían y los sacaban ahí estacados a los pobres judíos. Y era imagínense qué horror el que estaban pasando, ¿verdad? Y entonces, eso fue lo que supe yo de acerca de esas cavernas. Y dice que les robaban todo, les mataban y les robaban el ganado, hasta el punto, dice, de tener que vivir en cuevas. Y de esta manera, dice, empobrecían los hijos de Israel. Imagínense ustedes. No hay nada más raro, creo yo, que ver a un judío pobre. Y, y lo que pasó después fue que ellos nuevamente clamaron a Jehová. Y él les mandó a Gedeón, un caudillo que no quería ser caudillo. Me impresiona muchísimo a mí el llamado de Gedeón. Y yo al principio estaba diciendo, este hombre por aquí, que pues este hombre por allá, pero como si Dios mismo estaba enfrente de él. Pero digo yo, nosotros justamente así somos. Tenemos al Espíritu Santo 24 horas al día y también llegamos a dudar de nuestra estabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 6:13, y lo llamó el Señor y me impresionó mucho este llamado. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo creo que él simplemente no era valiente, pero como con nosotros, el Señor miraba más allá de lo que él veía en sí mismo, ¿verdad? Y dice que Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Madianitas. Aquí podemos ver por qué las historias de la salida de Egipto no tenían tanto valor en ese tiempo, ¿verdad? Para las nuevas generaciones. Les era difícil a ellos creer en un Dios grande y poderoso cuando estaban siendo atacados, los estaban matando, azotando, estaban siendo azotados de una manera bárbara. Dice, pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia que me terminó gustando tanto. Después de probar a Jehová, él dijo, si tú realmente eres de parte de Dios, dijo Gedeón. Y no solo probó a Jehová una vez ni dos veces, sino que hasta tres veces. Y después de que lo ha convencido, ¿verdad? Dios mismo, después que pasaron algunas cosas como presentarle comida. Y yo pienso que yo he estado esta semana pensando en ese encuentro, ¿verdad? Con el Señor. Y él estaba pensando que iba a morir, porque esa es una de las cosas que dice la palabra, que si miramos a Dios de cara a cara moriremos, pero él le dijo, no, no morirás. Entonces, ¿verdad? Después de eso, él decidió obedecer y la primer trabajo que le dio el Señor a Gedeón fue que fuera y tumbara y destruyera el altar de los Baales que tenía su padre y que sacrificara sobre ellos. Y él obedeció, pero él tuvo temor y fue de noche, porque sabía que tanto su padre como los hombres de la ciudad no iban a estar contentos porque les llegara alguien y les destruyera sus ídolos. Pero como no podía hacerlo solo, él se llevó a los criados de su padre. Y por lo visto se llevó a los chismosos porque el siguiente día, cuando preguntaron quién había hecho, ¿verdad? Eso, y ellos inmediatamente le dijeron que era él. Y entonces, como vemos en la historia que leímos, lo querían matar.
Y entonces el Señor, Dios usó a un hombre llamado Joás y les dijo, dejen que Baal se defienda solo. Y desde ahí lo apodaron a él Jerobbaal, que significa que contienda Baal con él. Y vemos que en vez de que Baal lo castigara a él, de ninguna manera Dios lo hizo crecer y le dio muchísimas bendiciones y lo engrandeció. Una de las cosas que me hace pensar este pasaje, me gusta mucho porque ese ha sido uno de mis pensamientos, cuando los misioneros han ido al Oriente Medio para predicar, ¿verdad? Y esta gente son extremistas, así les dicen extremistas. Ellos atacan y quieren matar a la gente que no va de acuerdo con sus ideas. Entonces digo yo, si yo tengo que obedecer y servir a un Dios que yo lo tengo que defender, entonces digo yo pienso que necesito otro Dios, porque a mí mi Dios me promete que va delante de mí y me defiende. Entonces, les quiero pedir si tiene algo que decir acerca del llamamiento de Gedeón, si tienen alguna una historia ahí, cómo los llamó el Señor a ustedes. Me gustaría a mí también compartir, ¿no?, acerca de esta historia de Gedeón. Es una historia que yo creo que para los que tenemos años en el Evangelio, lo hemos escuchado no sé cuántas veces, por la manera en que fue llamado, porque le decía valiente, valiente. Bueno, dice, Dios levanta a Gedeón, un desconocido líder, quien renuentemente se hace cargo de las fuerzas. La batalla inicial de Gedeón contra los madianitas es un ejemplo emocionante del poder de Dios, que está disponible en cualquier lugar donde uno se sienta abrumado por un enemigo. Lo que decías, ellos estaban siendo despojados. Ellos sembraban, cosechaban, y cuando tenían todo, llegaban los madianitas y les quitaban todo y les arruinaban todo. Así los mantenían, ahora sí que dijéramos, pobres. Entonces ellos vivían escondidos, y que llegue alguien y te diga, hey, tú valiente, hasta pareciera burla, ¿verdad? Hoy me Sí. estás diciendo valiente y me ves aquí temblorosa escondiéndome. Pero hay algo que hace poco aprendí acerca de mi Dios tan grande. Él no nos mira como, ahora sí que como nosotros nos vemos, Él nos mira como producto terminado. Él nos ve como lo que Él sabe que vamos a llegar a ser. Entonces, a Gedeón él lo veía como ese valiente, porque vamos a ver después la tremenda manera en la que el Señor, o sea, cómo cambia después, ¿no? A mí me sorprende cuando él calma a los efraimitas, ¿verdad?, que se enojan porque no los llamó a batalla. Y él de una manera muy sabia les dice, hey, pues si ustedes mataron a 2 reyes, o sea, realmente ustedes tienen más mérito. Humilde el hombre, ¿verdad? Se puso por abajo y los calmó, no hizo más pleito. Eso es digno o sea, yo veía ya en Gedeón un carácter muy humilde, un carácter de un líder que llama a paz, que en vez de hacer conflicto, pues trae paz. Entonces, pero también vemos que el Señor dice que lo revistió, que el Señor estaba con él. Entonces, obviamente, cuando el Señor está con uno, cuando está con un pastor, con un líder, pues se nota el respaldo. Amén. Y aquí dice opresión por parte de los madianitas. Voy a leer el estudio de la Biblia el capítulo 6:1. Los hijos de Israel, dice, los madianitas descienden de Cetura, esposa de Abraham, para más o menos entender lo que es la cronología. Estuvieron establecidos en el noroeste de Arabia, pero su vida nómada los llevó hasta Sinaí, Canaán, o sea, llegaron ahí a esa tierra. El valle del Jordán, Moab y desierto oriental de
Transjordania. En esta época fueron opresores de Israel. Veamos que vienen siendo su pues familia, ¿verdad? Vienen, como decías, que eran ¿cómo dijiste que eran radicales o? Ujú, sí, son, ¿cómo es que le llaman? Se me fue la palabra. Bueno, pero sí, o sea, tenían su manera, entendí ahora mucho con lo que decías acerca de esa disputa, ¿verdad? Eran De- extremistas, ¿no? Perdón. sí, gracias, Fer, gracias. Sí, eso fue lo que decías. Bueno, pero Oh, extremistas, sí. ¿verdad? Creo que Así. hasta la fecha son así, me parece un poco de Mm, todo lo que son los musulmanes ahora. ¿Por qué sucedía, en el capítulo 6, versículo 3 dice, ¿por qué sucedía que cuando, esa frase usaba para, bueno, esto es para decir cómo esto era una y otra vez. Así era la vida del pueblo de Israel cuando estaban siendo oprimidos. Y el Señor una vez más en su misericordia, porque cuántas veces no los ha ido a rescatar, pero otra vez vuelven y escuchamos eso de, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, y no es para asustarse ni para juzgar, porque como decía, nosotros también a igualitos. diario me equivoco, a diario y a veces ni cuenta ya nos damos, ¿no? Pero lo que puedo ver es el carácter de mi Dios tan bueno y bondadoso, que nos da oportunidad, pues no es un Dios de condenación. Él no vino a condenar, él vino a redimir. Entonces, es maravilloso saber eso, ¿no? Porque da descanso. No tiene por qué ser carga el pensar siempre que Dios está enojado, está enojado. Y aquí cuando habla del profeta de Israel, dice, un profeta reprende a Israel. Eh, todo esto sigue siendo con la llamada de Gedeón. Aquí este profeta que viene a reprenderlos, en la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 8, es interesante que dice, el Señor envió un profeta. La tradición rabínica identifica a este profeta anónimo como Fines. Parece ser que ahora ya no está Eleazar, ¿se acuerdan que ya falleció Eleazar, hijo de Aarón, y su hijo de Eleazar ahora es Fines? Entonces el nuevo, ahora dijéramos que el sacerdote que ellos tienen como principal se llama Fines y fue el que fue a regañarlos. Bueno, dice que Dios llama a Gedeón, ya les dije, ¿verdad? Que yo veo como que el Señor lo llama como producto terminado, no lo ve como en ese momento, ¿verdad? Y Gedeón de una manera muy temerosa, ¿cómo les puedo decir? No quiero exaltar mucho a mi hijo Gerson, pero es impresionante lo que me ha enseñado ese muchacho. Y en una vez le decía a su hermano menor, porque ellos hacen boxeo, y cosas que pasan en la vida cotidiana, pero un día lo escuché que le decía, ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente es, a pesar del miedo, enfrentar la situación. Eso es valentía. Porque él decía, yo cuando me subo al ring, no crees que no tengo miedo. Sí tengo miedo, pero ahora sí que casi, casi me lo aguanto y le doy. Pero es bien interesante, el valiente no significa que es alguien que no tenga temor, sino es alguien que tiene temor y con todo y eso se avienta, se enfrenta, ¿verdad? Entonces, para mí fue algo interesante porque aquí lo estoy viendo en el carácter de Gedeón. Gedeón sí temía, era temeroso, pero no por eso no es que era valiente, le creyó a Dios. Y otra cosa, es que, perdón que me extiendo, pero es que es fascinante y entender cómo estaban siendo ellos oprimidos. Y tenían ahí a una imagen, ¿cómo se llamaba esta? Acera, y Hacer tenían un igualdad. altar. Ujú. Aconteció que en la misma noche dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, porque uno iba a ser para sacrificio.
y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. O sea, ¿cómo querían que les fuera bien? Tenían ahí a su Baal, Ujú. ¿verdad? Y todo esto a consecuencia de que dejaron a los cananeos y que empezaron a convivir y entonces empezaron a adoptar. Y es con lo que empezaste el círculo, que me pareció magnífico, ¿no? La recordada de que cuántos se hubieran evitado si tan solo hubieran obedecido la instrucción del Señor. Y yo creo que eso a nosotros también encaja cada día, en cada aspecto de nuestra vida. Si tan solo somos obedientes a la voz de Dios, a su palabra, nos evitaríamos un montón de situaciones. Y bueno, pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos ayuda. Entonces él tenía a su papá un Baal y tenía una imagen con la misma que hizo la leña para hacer altar. Entonces aquí Gedeón se levanta y confronta, porque pues a quién le va a gustar que le tiren a su ídolo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora sigue Marlene. Ok. Ok, so entonces vamos por y luego dice, vemos la historia del vellón, que es la que nos enseñan en la escuela dominical, ¿verdad? Me gustaría que enseñaran desde el principio, ¿verdad? No que solo enseñaran poquito, sino que enseñaran, sí, él tenía miedo, pero fue. Sí, él como que no creía, pero creyó, ¿verdad? Y tendríamos una vida más fácil, pues, esperando hacer las cosas con miedo. Dice, vemos la historia del vellón, Gedeón va a la guerra, el Señor lo manda a la guerra, ¿verdad? Um, y se congregan miles de hombres y el Señor le dice, no lleves tantos porque si ustedes, porque la guerra ya la habían ganado, ¿verdad? La guerra ya estaba ganada. Y entonces el Señor dice, si llevas tanto, entonces se van a dar crédito ustedes mismos. Y entonces los fue cortando hasta que quedó él con 300 hombres, ¿verdad? Y él iba con 300 hombres a un ejército que cuidadito, ¿verdad? Y que una gente que los había, eran malos, pues. Y entonces Dios les da la victoria, dice, es increíble de cómo ellos empiezan con una multitud, Dios les dice, no, son muchos, después todavía son muchos, hasta que quedan 300 hombres, porque si no ellos hubieran creído que ellos con sus propias fuerzas habían derrotado al ejército y fue con las fuerzas de Dios. Dios le manda, ah, si recordamos la historia que leímos, Gedeón tenía miedo, ¿verdad? Pero el Señor lo manda a que espíe, a que vaya a espiar al campamento de los madianitas, a los amalecitas y los hijos del oriente, que todos estaban congregados para pelear contra ellos. Pero me encanta tanto esto que hasta me hizo reír cuando leí que el Señor muy amablemente le dice a él, si tienes miedo, llévate a Fura, tu criado. Y en el siguiente versículo dice, descendió con su criado. O sea que sí tenía miedo. Y entonces me causó ternura más que todo eso, de que él aceptaba que tenía miedo, ¿verdad? Y entonces después de eso leemos como ellos están espiando y el ejército, uno de ellos soñó, ¿verdad? Con lo que iba a pasar, que Dios ya les había puesto el miedo en el corazón. Y leemos de la manera increíble que Dios derrotó a este ejército tan poderoso. Y lo único que ellos tuvieron que hacer fue tocar las trompetas, ¿verdad? Los 300 hombres. Y dice que entre ellos se mataron y se aniquilaron. Y luego Gedeón congregó a las otras tribus y les dijo, tuve para acá y tuve para allá, y así fue como um,
hicieron de lo que estabas mencionando anteriormente, ¿verdad? Que se enojaron con él después, pero que les dijo, no, si ustedes hicieron algo increíble. Y le voy a decir algo, que las guerras de Dios todavía en este siglo siguen siendo increíbles. Cuando yo estaba en Israel, andábamos con una señora judía que se dedica a eso, a llevar la gente, enseñarle los lugares, un guía turista. Y el chofer del carro del busito, era un hombre que no era judío, pues. ¿Cómo se le dice? Era un musulmán. Pero todos nos llevamos bien. Y les quiero contar que ellos nos estaban diciendo de una guerra que ocurrió en el 76 o el 79, más que todo estoy segura que fue en el 76. Y dice, y me recuerdo que contaban ellos que los egipcios, sí recuerdo haber visto, porque ahí le enseñan a uno unos cortos, ¿verdad? Donde el presidente egipcio en ese tiempo, no me acuerdo quién era, y, y él salía en la televisión diciendo cosas horribles hacia los judíos y que los iba a matar y que por aquí, que por allá y entonces, y entonces ellos los atacaron, ¿verdad? En un día de reposo, como era de esperarse, porque nadie sale ni nadie hace nada. Y dice que cuando el ejército egipcio se acercó a la frontera, dice que en la frontera solo había un hombre judío, solo un soldado estaba allí, ¿verdad? Porque todos estaban guardando el sábado. Entonces dice él, y ahí salía él en el explicando, ¿verdad? Y decía que él se subió en un tanque y disparó ese tanque y después corrió, se bajó, se subió a otro tanque y disparó ese otro tanque y después se subió a otro y disparó otro, porque estaban los tanques alineados en el borde, ¿verdad? La frontera. Y dice que los egipcios dijeron, wow, están preparados, porque ellos esperaban que ellos estuvieran guardando el sábado, entonces dijeron, no, no están guardando, están todos listos para nosotros. Entonces dice que esa fue una de las cosas que contuvo la invasión. Y eso a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque todas esas hazañas que Dios hizo en el pasado, que con un solo hombre él conquistó y derrotó los más grandes de los ejércitos, todavía lo sigue haciendo, porque es el mismo Dios de allá y que estaba allá con aquellos y ese mismo Dios nunca cambia, ¿verdad? Y entonces el rey egipcio, no el rey, el presidente creo que era, luego le tocó salir a decir en las mismas televisión donde él estaba amenazando, salió diciendo sí, y dijo sí, ellos estaban mejor preparados para la guerra y por eso ellos ganaron. Y entonces eso me pareció increíble. Y me recordó esta historia de Gedeón, ese episodio que vi allá. Entonces, ¿le gustaría decir algo a alguien? Sí, sí. Esta guerra, como decías, esta batalla también me gustó mucho ver justamente todo lo que estás diciendo acerca de que Dios decía, no, no quiero que se tomen el crédito. Lo voy a hacer difícil, lo voy a hacer para que vean cómo soy yo, ¿verdad? Que ya lo viene mostrando, ¿no? De años, pero bueno, estas son nuevas generaciones y entonces yo vi aquí en el capítulo 7, versículo 12 del libro de Jueces, en el estudio, dice, numerosos como langostas, así era el ejército de los madianitas, así los está describiendo la Biblia. Y aquí dice algo impresionante, de acuerdo con este versículo, había 135,000 hombres
esa era la cantidad de madianitas contra los que pelearon básicamente 300 hombres. Por eso los dice que parecían langostas. Era ahí todo el mundo reunido en ese lugar. Sí. Y Dios, así como dices, no tuvieron ni siquiera que desenvainar la espada. Ujú. Con la pura instrucción de griten y rompan el odre, algo que me llamaba la atención, que el grito era por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces, así es como que ellos vencieron, porque el mismo Señor, como dices, ¿verdad? Como lo dice aquí el relato, entre ellos mismos se dieron, pero el Señor los fue como, hay mucho mensaje, o sea, ahora sí que imposible que en una hora podamos abarcar tanto mensaje que tiene este mensaje, esta enseñanza de Gedeón. Pero nomás quiero decir eso rápido para no tomar mucho tiempo, porque todavía quiero hablar más adelantito de una parábola, después hablando ya de Abimelech, porque Gedeón, por esto que hizo tan extraordinario, obviamente que lo fue Dios, ¿verdad? Pero usó a Gedeón, él fue el escogido, él fue el que el Señor habilitó. Gedeón es un hombre humilde porque lo querían poner como rey, y él dijo no quiso. Y sin embargo su hijo, veamos quién es, Abimelech. Ese hombre no era tan bueno como su papá. Y vamos a ver que aquí dice, ahí leímos que Gedeón tuvo un montón de mujeres. Déjenme ver si lo encuentro aquí rápido. Tuvo 70 hijos. Ajá, pero Pero, ¿cuántas mujeres tuvo? no creo que menciona a las mujeres, pero creo que dice que tuvo muchas mujeres y 70 hijos, y tuvo una concubina, dice. Y el hijo Ajá, de la concubina es el que era Abimelech. esa concubina, el dato importante es que no era del pueblo de Israel. Ujú. Esa concubina era me parece, aquí le voy a decir, mire, Gedeón hizo de ellos, bueno, ya cuando Gedeón gana y le piden que rey, y él dice que no, y él dijo, ninguno de mis hijos tampoco, pero ya vimos que Abimelech sí, y Gedeón hizo un efod. ¿Se acuerdan el efod, no? La vestimenta del sacerdote, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Eso. Ese es un dato que, bueno, tristemente no todo fue tan bueno con Gedeón. Y tuvo Gedeón 70 hijos. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces, era Siquem, no era del pueblo de ellos. Yo creo que por eso la simiente de Abimelech no era buena. Y entonces aquí relata, ¿no? Que él mata a sus hermanos, pero uno se esconde. Este que se llama Jotam, es Abimelech alquiló hombres ociosos. Fíjense, la gran diferencia, ¿verdad? Porque es lo que se trata de comparar. El Señor con Gedeón le da un ejército pequeño de 300 hombres, pero eran hombres valientes que él escogió. Y Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, ahí fue cuando los mató, o sea, se agarró pura gente así. Y entonces Jotam se escapa, y lo que él hace es que va y divulga lo que hizo su hermano, pero lo hace con una parábola que me llama la atención. Y habla de unos árboles. En esta parábola, la voy a leer. Y fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo. El olivo es un árbol muy apreciado, ¿verdad? Reine sobre nosotros. O sea, yo estoy tratando de interpretarlo, de traducirlo.
sus hermanos le dijeron ¿cómo se llama? A Gedeón que fuera su rey. Entonces aquí él está haciendo la comparación. Ustedes, naciones buenas, árboles buenos, quisieron poner a mi padre como rey y no quiso. ¿Y saben a quién pusieron como rey? Ponen aquí, él dice, vieron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey. O sea, la zarza es Abimelech. Y dice aquí la zarza, lo que significa en el estudio de la Biblia, dice, como las plantas de más alto rango han rechazado reinar, los árboles ruegan ahora a la despreciable zarza que represente a Abimelech en la fábula. O sea, la zarza es algo que no es muy valioso. Así de esa manera él está describiendo lo que pasó. Y después va y se esconde, y hasta ahí queda las hojas de ahora, en cuanto a esta historia. Pero bueno, Marlene, si quieres, síguele. Ok. Entonces, déjenme hallar mi página aquí. Y después dice que en el capítulo 8 es cuando Gedeón persigue a los que no cayeron en la batalla. Y también en lo que él va caminando, ¿verdad? Los va persiguiendo, entonces le pide comida a la gente de unos pueblos y le niegan y él le dice que va a volver y lo va a castigar y así lo hace. Y entonces aquí dice en el 8:22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, querían un rey, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y dice, y hay una nota que dice, todo iba bien hasta que él hizo un efod. Y Gedeón les pidió, él dijo, deseo que me den oro, y ellos le trajeron todo el oro y todo el botín y todo eso, y entonces él hizo un efod y ellos empezaron, ¿verdad? Cuando dice que se prostituyó Israel es cuando empezaron a adorar. O sea, donde estaba el efod era como que sí, vamos a ir a la iglesia. Es con la misma actitud que tenemos nosotros cuando solo adoramos a Dios cuando estamos en la iglesia. O solo nos portamos bien cuando estamos en la iglesia, o solo, ¿verdad? Entonces, la misma idea es. Y también escribí aquí, Gedeón tuvo 70 hijos, lastimosamente también tuvo una concubina, y el hijo de ella fue el que mató a sus 70 hijos. Y lo demás, Jolie ya nos lo dijo. Creo que tienes algo más, Jolie, para decir. Yo les... Me parece que no, Marlene, sí, ahí quedó creo que lo que yo anoté. Ya para el otro, no, acá hay más, perdón. Gedeón rehúsa ser rey, Abimelech mata. No, sí, ya lo leí todo. Sí, ya lo leímos todo. 9:4, me adelanté. Está bien y te lo agradezco. Y te voy a decir que el árbol de olivo, es bien especial porque se mira como que si está muerto. O sea, tiene hojitas verdes, tiene fruto, pero el palo, el palo, se mira como que está muerto. Y como que y dicen que casi es imposible matar uno de esos árboles, porque son bien resistentes, ¿verdad? Al clima de allá. Sí, eso es todo. Les agradezco su atención, sus comentarios, y ha sido una bendición bien linda para mí, y qué lindo es estudiar la palabra de Dios, la verdad que sí. Oh,
No sé si quieras orar para despedirnos. Ok, claro que sí. Oh, perdón, puse el botón, I'm sorry, ok, ya llegué, ya llegué al que quería. Ok, gracias Padre Todopoderoso por la oportunidad que nos das de reunirnos y de compartir, de leer tu palabra, Señor, que es tan bella, y y de, de tener esta oportunidad maravillosa, Padre, para escudriñar tu palabra, para compartirla. Te pido que todos nosotros podamos compartir y que el deseo de Yoli, Señor, de que cada uno de nosotros seamos la plantita donde van a ser otras células, otros estudios, Padre Santo. Te pido que se le haga, que se convierta en una realidad, Padre Santo. Gracias por tu maravilloso amor, por tu paciencia para con nosotros, Señor, por tu espíritu, por el Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros todo el tiempo. Te pido que nos abras los ojos del entendimiento y los ojos espirituales para que podamos sentir tu presencia y convivir contigo, Padre Santo, de una manera consciente. Gracias por todo lo que nos das y por todas tus magníficas bendiciones. En el nombre de Cristo te doy las gracias y te pido. Amén. Amén, gracias Marlene. Y ahí espero que salgan más gente dispuesta que también quiera hacer esto. No sé, o sea, que al rato Juan o la hermana Isela, la hermana Eva, mi tía, todos somos capaces de hacerlo, de dirigirlo. Porque como decía Marlene, ese es mi deseo, ser solamente como que el inicio y que cada uno más adelante pueda también hacer un círculo y reunir gente y seguir explorando y compartiendo, porque esto no es mío, es de Dios, la palabra es de mi Señor. Amén. No se sorprendan si al rato invito a otro a dirigir. Bueno, gracias Marlene, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo. Amén, amén. El Muchas próximo gracias, buenas jueves. noches. Hasta luego, gracias. Bonita Bye. noche. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.